maestro Iván Mejía Frías, y el ingeniero y maestro Joselino Larcón, y su servidor, el secretario de Educación Pública de Michoacán, Obed Ernesto, y les vamos a hablar sobre lo que es los diagramas matriciales y los histogramas. En ellos mostraremos videos y casos prácticos que se pueden aplicar en las empresas y cualquier fábrica. las características que lleva cada uno de los diagramas. Benchmarking funcional. No es necesario concentrarse únicamente en los competidores directos de productos. Existen una gran posibilidad de identificar competidores funcionales o líderes de la industria para utilizarlos en el benchmarking, incluso si se encuentran en industrias disímiles. Este tipo de benchmarking ha demostrado ser productivo, ya que fomenta un interés por la investigación y los datos compartidos, debido a que no existe el problema de la confidencialidad de la información entre las empresas disímiles, sino que también existe un interés natural de comprender las prácticas en otro lugar. Por otra parte, en este tipo de investigación se supera el síndrome del "no fue inventado aquí", que se encuentra frecuentemente cuando se realiza un benchmarking con la misma industria. A continuación, les mostraremos cómo se realiza un histograma. Histograma. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. A continuación, les daremos unas características para elaborar un histograma. En el eje vertical se representan las frecuencias, es decir, la cantidad de población o la muestra, según sea el caso, que se ubica en el determinado valor o subrogado de valores de la característica conocido como intervalo de clase. En el eje horizontal se representa el espectro de valores posibles que toma la característica de interés. Evidentemente, cuando este espectro de valores es infinito o muy grande, el mismo es reducido a solo una parte de la muestra de la tendencia o comportamiento de la población. En otras ocasiones, este espectro es extendido para mostrar el alejamiento o ubicación de la población o la muestra analizada respecto a un valor de interés. A continuación les mostraré cómo se realiza un diagrama matricial. El diagrama matricial es una relación entre factores donde se muestra el tipo de relación. A continuación les daré a conocer los pasos para realizar un diagrama matricial. Paso número 1. Clasificar el objetivo de la construcción del diagrama matricial. En este paso se obtiene el por qué se debe realizar un diagrama matricial y cuál es el objetivo al que se desea llegar. Paso número 2. Determinar el diagrama matricial a utilizar. Se escoge qué tipo de diagrama se debe utilizar dependiendo del tipo de problema planeado. Paso número 3. Identificar los factores correspondientes a cada uno de los tipos que están implicados en el estudio. La identificación de los factores integrantes de cada tipo no tiene una metodología definida, ya que puede ser muy diversas clases. En general, es necesario el uso de otra herramienta para desarrollar este paso, como por ejemplo, análisis de diagramas de flujo, tormenta de ideas, diagramas de árbol, encuestas, estudios de mercado, lista o información ya existente. Paso número 4. Dibujar el diagrama matricial. El diagrama matricial se dibujará según el modelo elegido y una analogía a la secuencia, que se detalla a continuación para el diagrama en L. Cabe realizar que en el diagrama L es el más utilizado. Establecer el tipo debe ser representado en las filas y el cual de las columnas. Para otro tipo de diagramas se tendrá en cuenta las agrupaciones de las dos que deben realizarse. Dibujar tantas filas y columnas como factores tengan los tipos correspondientes, añadido este espacio para rotulación de cada tipo. Paso número 5. Identificar y marcar las relaciones entre los factores de ambos tipos. Se toma el primer elemento de las filas y se repasa cada uno de los elementos de las columnas, identificando todos los que están relacionados con aquel. Se determina la intensidad de la relación mediante datos existentes, al juicio de expertos en el tema estudiado.
Dibujar el símbolo correspondiente a la intensidad de la casilla. Interpretación entre la fila y la columna de los elementos relacionados. Repetir este proceso para los elementos de las filas segunda, tercera, etc. Paso número 6. Rotular el diagrama y añadir información relevante. El diagrama debe hablar por sí mismo, por tanto se incluirá toda la información relevante para esta interpretación. Como mínimo, título explicativo sobre todas las relaciones representadas. Breve explicación de todo han sido establecidos. Leyenda del significado de los símbolos utilizados. Un caso práctico es como el de la práctica 4, en el cual tomamos varios aspectos como obstrucción de ducto, mala calibración, caducidad, temporada. La relación sería cantidad, sabor y color. Todo esto cabe a la relación de la fruta. Los evaluamos mediante unos círculos que era relación fuerte y relación débil. Una de las observaciones fue una obstrucción en el ducto por el cual cae de la fruta a los contenedores provocaría el producto final resultara desabrido o sin color. El diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de análisis que permite discriminar entre las causas más importantes de un problema, los pocos vitales y las que no son menos, los muchos y triviales. Los pasos a seguir para la elaboración del diagrama de Pareto son: paso número 1. Seleccionar los datos que se van a analizar, así como el periodo de tiempo al que se refieren dichos datos. Paso número 2. Agrupar los datos por categorías, de acuerdo con un criterio determinado. Paso número 3. Tabular los datos, comenzando por la categoría que contenga más elementos, y siguiendo, en orden descendente, calcular frecuencia absoluta. Paso número 4. Dibujar el diagrama de Pareto correspondiente. El diagrama de dispersión es una herramienta gráfica que ayuda a identificar la posible relación entre dos variables. Representan la relación entre dos variables de forma gráfica, lo que hace más fácil visualizar e interpretar los datos. El diagrama de dispersión permite analizar si existe algún tipo de relación entre dos variables. Por ejemplo, puede ocurrir que dos variables estén relacionadas de manera que al aumentar el valor de una, se incremente el de la otra. Si los valores de ambas variables se revelan independientemente entre sí, se afirmaría que no existe correlación. Entonces se estaría hablando ante una correlación negativa. Pasos para la elaboración del diagrama de dispersión. Paso número 1. Principalmente, pasamos a analizar los datos a graficar. Paso número 2. Procedemos a trazar un eje de X y uno de Y. Paso número 3. Respecto a los datos, procedemos a determinar los valores de X y los valores de Y. Paso número 4. Trazamos las líneas determinantes. Paso número 5. Procedemos a plasmar los datos en el gráfico de dispersión. Paso número 6. Plasmados los datos, procedemos al análisis y a llegar a un objetivo deseado. Hoja de control. La hoja de control u hoja de recogida de datos, también llamada de registro, sirve para reunir y clasificar las informaciones según determinadas categorías, mediante la anotación y registro de sus frecuencias bajo la forma de datos. Una vez que se ha establecido el fenómeno que se requiere estudiar e identificadas las categorías que se caracterizan, se registran estas en una hoja, indicando la frecuencia de observación.
Una vez que se han fijado las razones para recopilar los datos, es importante que se analicen las siguientes cuestiones. La información es cualitativa o cuantitativa, cómo se recogerán los datos y en qué tipo de documentos se hará, cómo se utilizará la información recopilada, cómo se analizará, quién se encargará de la recogida de datos, con qué frecuencia se va a analizar y dónde se va a efectuar. La metodología a seguir es la siguiente. Ubicar el elemento de seguimiento, determinar la periodicidad de los datos a recolectar, definir el alcance de los datos a recoger y diseñar el formato de la hoja de recogida de datos de acuerdo con la cantidad de información a recoger, dejando un espacio para totalizar los datos para que permita conocer las fechas de inicio y terminación, las probables interrupciones, la persona que recoge la información, la fuente, etc. Diagrama de campo de fuerzas. El diagrama de campo de fuerzas es una herramienta que permite identificar las fuerzas positivas, dinamizadoras y negativas frenadoras del cambio. Es utilizado cuando se quieren encontrar los factores que apoyan o van en contra de la solución de un asunto o problema, para que lo positivo pueda reforzarse y lo negativo pueda ser eliminado o reducido. Para realizar este diagrama, lo primero que se tiene que hacer es trazar una línea en forma letra T, la cual va a dividir las dos fuerzas. Al lado izquierdo se pone la situación actual, posteriormente el cambio deseado y del lado derecho situación objetivo, donde irá el asunto o problema que se piensa analizar. ¿Cómo funciona? Presenta los elementos positivos o fuerzas frenadoras y los elementos negativos o fuerzas dinamizadoras de una situación para que sean comparados fácilmente. Fuerza a las personas a pensar juntas acerca de todos los aspectos relacionados con hacer permanente el cambio deseado. Exhorta a las personas a llegar a un acuerdo con respecto a la prioridad relativa de los factores que se encuentran a cada lado de la hoja de balance. Promueve la reflexión honesta acerca de las verdaderas raíces de un problema y acerca de la solución. Al lado izquierdo se van a analizar las acciones que contribuyen a lograr el objetivo. Estas serán las fuerzas aceleradoras o impulsoras, y del lado derecho se pondrán las acciones de todo lo que nos impide lograr el objetivo. Estas son las fuerzas frenadoras o restrictivas. De esta manera obtenemos el diagrama de campo de fuerza donde identificamos las fuerzas positivas y negativas de un proceso para identificar los obstáculos que se interponen en la búsqueda de la mejora. Sistema de gestión de la calidad. La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de calidad y mejorar continuamente su eficacia, de acuerdo con los requisitos de esta norma mexicana. La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de la gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces. Asegurarse de la disponibilidad de los recursos e información necesario para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. Realizar el seguimiento y la medición cuando sea aplicable en el análisis de estos procesos e implementar las acciones necesarias para alcanzar sus resultados planificados y mejora continua de estos procesos. Sus etapas en la evolución. A continuación expondremos los cambios a la calidad de algunos artículos, como lo son los hornos, que a lo largo del tiempo han ido cambiando dependiendo de las necesidades de las personas. Antiguamente los hornos tenían un aspecto muy rústico, ya que estaban hechos de barro y eran muy grandes. Su fuente de energía era fuego, ya que esos trabajaban con leña, y se introducían los productos con un brazo o pala de madera. Conforme la electricidad fue cambiando nuestro estilo de vida, los hornos cambiaron y entraron al mercado los hornos eléctricos,
Estos eran más prácticos y rápidos de usar, por lo cual su demanda era mucho mayor. Pero ya que vivimos en un mundo donde la mejora continua está vigente, después de algunas décadas entró al mercado el horno de microondas, y hasta la fecha tiene gran demanda en el mercado, ya que su forma de calentar los alimentos es rápida, sencilla y segura. Prácticamente nos mejora la vida, pues lo que antes duraba horas para cocinarse, ahora lo hacemos en cuestión de minutos. La luz es otra cuestión de evolución, puesto que cada vez hay mejores ideas de cómo meter la electricidad en un aparato para producirlos. Pero claro, todo tiene su principio, y el principio de la luz fue el fuego, ya que iluminaba, pero se tenía que mantener prendido, lo que resultaba algo difícil. Hoy en día las mejoras de la calidad de la luz nos ha dejado sorprendidos, pues va desde linternas hasta lámparas de lava, que con conectarlo a la electricidad nos brinda luz, que es cómoda para una habitación, y brinda un aspecto decorativo muy interesante, y esto al consumidor le atrae. ¿Qué es la estratificación en la calidad? En primer punto, se tiene que recolectar una serie de datos y hacer una tabla para la estratificación. Teniendo esto, podemos proceder a lo siguiente. Dividir los datos recogidos en grupos homogéneos para facilitar una mejor comprensión del fenómeno estudiado. A cada grupo homogéneo se le denomina estrato. Esta técnica permite investigar los aspectos más significativos o las áreas más importantes donde es necesario centrar la atención. Se utiliza en la hoja de registro de datos, en los histogramas, en el análisis de Pareto y en los gráficos de control. También se pueden aplicar cuando estamos estudiando la relación entre las variables empleados en los diagramas de correlación. Las fases de aplicación de la estratificación son las siguientes. 1. Definir el fenómeno o característica a analizar. 2. De manera general, representar los datos relativos a dicho fenómeno. 3. Seleccionar los factores de estratificación. Los datos los podemos agrupar en función de tiempo, turno, día, semana, estaciones, etc. De operarios: antigüedad, experiencia, sexo, edad, etc. Máquinas y equipo de modelo o materiales, proveedores, composición, expedición, etc. 4. Clasificar los datos en grupos homogéneos en función de los factores de estratificación señalados. 5. Representar gráficamente cada grupo homogéneo de datos. Para ello se puede utilizar otras herramientas como por ejemplo histogramas o análisis de Pareto. 6. Comparar los grupos homogéneos o datos dentro de cada criterio de estratificación para observar la posible existencia de diferencias significativas entre los propios grupos. Si observamos diferencias significativas, la estratificación habrá sido útil. Estratificación. Si los resultados de la estratificación se presentan en forma de gráfico de barras, es fácil examinar las categorías de una variable para ver si alguna o algunas de las categorías destacan sobre el resto. ¿Tiene un proveedor un porcentaje de defecto particularmente elevado? ¿Qué tipos de pernos son más propensos a error? Después de la estratificación, si los resultados dan una indicación clara de la fuente probable del fenómeno que se estudia, el equipo tendrá que validar sus resultados iniciales o necesitará un mayor conocimiento de los detalles sobre la causa precisa. Si inicialmente no se obtienen unos resultados útiles, se optará por proceder a una estratificación de segundo orden o por estratificar según otras variables. A continuación, daremos una explicación de en qué consiste y cómo formar un diagrama de afinidad. El diagrama de afinidad es un método de categorización de la información creado por el antropólogo japonés Kawaki Tajiro en la década de 1960. También se denomina como método KJ o Team Kawaki Tajiro, mediante el cual se clasifican varios conceptos en diversas categorías y se agrupan los elementos que estén relacionados entre sí. Esto forma parte de las 7 herramientas de calidad básicas creadas en Japón en la década de los 70 para la resolución de problemas en el tratamiento y organización de la información, brainstorming, o mejor conocida como lluvia de ideas, dentro de grupos de trabajos empresariales que tienen como objetivo la preferente a la gestión de la calidad.
Suelen utilizarlo los responsables de la calidad y directores de proyectos de equipo de trabajo para organizar posteriormente la información proporcionada en una lluvia de ideas. Para darle inicio a este gráfico tenemos que identificar un problema o problemática. Por ejemplo, la cafetería de una escuela. Supongamos que las causas de una mala calidad en esta cafetería se deben a los siguientes puntos establecidos en esta gráfica. El primer punto, no cuenta con el suficiente personal para soportar la demanda de los estudiantes. Segundo punto, los precios son demasiado elevados. Tercer punto, la limpieza es descuidada y el mobiliario insuficiente. Cuarto punto, no existe un surtido adecuado para las necesidades de los alumnos. Después de organizar todos estos puntos, se trabaja en un grupo para llegar a una solución utilizando el brainstorming, o más conocido como lluvia de ideas. Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de espina de pescado, diagrama causa-efecto, diagrama de Grandal o diagrama causal, se trata de un diagrama que por su estructura ha sido llamado también como el diagrama de espina de pez, que consiste en una representación gráfica sencilla en la que se puede ver de manera relacional una especie de espina central que es una línea en el plano horizontal representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha. Este se utiliza en las empresas evaluando los procesos y determinando las fallas que impiden una calidad total, dando así un control de calidad. En este diagrama se buscan las causas que provocan el error y se estima cómo corregirlo. Como podemos observar en la gráfica, se ponen los puntos en los cuales se estima el error. Un ejemplo, si un proceso X se trabaja con una materia prima de mala calidad, un personal de trabajo poco capacitado y un transporte o distribución sin estándares de calidad, el resultado será inminente, un producto de pésima calidad. Después de esto, se estima con el mismo diagrama cómo solucionar el problema y se justifican las mejoras como aquí lo vemos. Si se tiene una materia prima de calidad, un personal de trabajo con una buena capacitación y un transporte o distribución con estándares de calidad que cuiden el producto hasta el lugar de entrega, al final gozaremos de un producto con excelente calidad. Como el círculo de Deming, se constituye como una de las principales herramientas para lograr la mejora continua en las organizaciones o empresas que deseen aplicar a la excelencia un sistema de calidad. Dentro del círculo de calidad existen 4 puntos principales para formarlo, los cuales son plan, do, check y act, que en español se traduce como planificar, hacer, verificar y actuar. Siguiendo los 4 puntos del círculo de calidad de Deming, se logrará llegar a tener un control de calidad y una mejora continua. La utilidad del círculo de calidad de Deming es ser utilizado para lograr la mejora continua de la calidad dentro de una empresa u organización. Para escribir el ciclo completo, este consiste en una secuencia lógica de 4 pasos, los cuales son repetitivos y que se deben llevar a cabo secuencialmente. Estos pasos, como ya se mencionó, son planear, hacer, verificar y actuar. I let it fall,
but